Muy buenas tardes. Qué bendición, qué agradable podernos encontrar en esta hora de la tarde a través de su programa Biblia Abierta. Muy agradecidos al Dios del cielo por la oportunidad, por el privilegio de estar en sintonía. Qué bueno haber compartido en esta mañana con cada una de las familias que estuvieron presentes allí en la sede del barrio Providencia, en la sede del barrio Popular, a través de las redes, en esta misma página del Face, cuando transmitimos parte de la predicación allí en el barrio Popular. Y qué bendición poder compartir en esta hora con nuestros queridos hermanos en la hermosa ciudad de Tuluá. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, fue muy agradable ver o escuchar los testimonios, la mejoría en la intervención sobrenatural de Dios en Paola Palechor, en Gustavo Mondragón, ver la mejoría de Fabiola Ríos, y tenemos algunas personas con un poquito de dificultades, pero sabemos lo que asegura la palabra de Dios. La Biblia no dice que no tendremos dificultades. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra paz, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra fortaleza. Con todo el corazón oraremos por la querida esposa de nuestro hermano Jacobo Cortés, María Neji. Que Dios te bendiga, que Dios toque tu cuerpo, y de seguro, querida mujer, que el Dios del cielo podrá hacer algo. Él no es ginecólogo, no es urólogo, Él es el creador, Él es el todopoderoso. Él puede crear una vejiga nueva, Él puede hacer un milagro y tocar su cuerpo para sanarlo. Así que oramos al Dios del cielo, que le bendiga, que obre un milagro en su cuerpo. Oramos también por nuestra querida hermana Luzmeri Velasco. Un abrazo a nuestra hermana. Sabemos que siempre se conecta a este programa y no sabíamos plenamente que estaba bajo un problema médico, pero el Dios del cielo es tu sanador. Confía en Él, espera en Él, dice la Escritura, y Él hará. Y tantas personas que nos escuchan, oramos en esta tarde antes de comenzar nuestro programa. Te invito a orar. Soberano Dios, gracias porque eres soberano. Eres poderoso, pero Señor, tu palabra nos enseña que más poderoso y soberano eres bueno. Nos tienes en tu corazón, y tus milagros, Señor, no son promesas escasas, difíciles, son promesas que tú cumples. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de gracia sobre María Neji y toque su cuerpo, cualquiera sea el nombre de esa dolencia, de esa afectación en su vejiga, que tú la toques y la sanes en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo he asegurado a través de este medio que tú no eres ni ginecólogo ni urólogo, tú eres el creador y conoces el cuerpo humano, porque tú estableciste, como lo dice el Salmo 139, cada parte del cuerpo. Te pido que sanes a María Neji, que toques con tu mano poderosa a Luzmeri Velasco y obres un milagro en su cuerpo. Y toda persona que escuche este programa, toda persona que necesita una intervención sobrenatural en su propio cuerpo, una salud especial, Dios, tu palabra lo dice, yo lo creo y lo proclamo. Llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga
hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra, a través de este medio, envío tu poder y tu gracia para sanar toda enfermedad, toda dolencia en los cuerpos. Toca, Señor, a las personas que están escuchando. Toca a esa mujer que tiene ese problema en su lado izquierdo, en su sistema digestivo, que desaparezca ese dolor, esa afectación. Yo no sé si es una úlcera, es una inflamación, pero sé que hay un dolor fuerte y que se está haciendo más intenso y luego irá a desaparecer poco a poco, porque por tu llaga esta mujer es sanada. Señor, sana de afectaciones de la garganta. Perfecciona un milagro en Fabiola Ríos. Perfecciona el toque de salud sobre Cristina Ríos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, fortalezcase su columna vertebral. En el nombre de Jesús de Nazaret, restablezcas en sus huesos por el poder de la palabra del Dios del cielo. Ocurra un milagro en esta mañana, en esta tarde, Señor, sobre cada persona, sobre cada familia. Ocurra en esta hora un milagro conforme a tus riquezas en gloria. Dios, esa personita que tiene dolores, los dedos de su mano, que es un dolor fuerte, es una especie de artritis, en el nombre de Jesús, una falta de circulación, sea sanado su cuerpo de toda afectación, de artritis, de toda falta de circulación, y venga la completa sanidad. Desaparezca ese dolor en sus dedos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa persona que sufre de náuseas, ganas de trasbocar, desaparezca ese reflujo, esa infección intestinal, desaparezca ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, extiende tu mano para que toda persona que necesita una intervención sobrenatural en su familia, de liberación de las ataduras del alcohol, de las ataduras de la droga, extiende tu mano para liberar a los cautivos, que todo espíritu inmundo de droga, todo espíritu inmundo de alcoholismo sea atado y reprendido y echado fuera de las vidas, y se cumpla tu palabra. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por cada familia que puede confiar, que puede creer, que puede esperar en ti, porque tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor, por aquellos que confían en un milagro en la economía, en una provisión especial, por aquellos que creen que tu bendición es suficiente para que los negocios sean prósperos, para que los cultivos sean fructíferos. Extiendo mi mano para enviar bendición del Dios del cielo, el rocío del cielo, sobre cada negocio, sobre cada cultivo, sobre cada empresa, sobre cada labor. Que el Dios del cielo te bendiga de manera muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias, Señor, por enviar tu palabra y bendecirnos. Gracias por cada persona que estás tocando. Gracias por lo que estás haciendo en esta tarde, por lo que hiciste en la mañana en el barrio Providencia, por lo que hiciste en la mañana en el barrio Popular, por lo que hiciste allí en la hermosa ciudad de Tuluá. Gracias, mi Dios. Te bendigo y te honro y te doy todo el honor y toda la gloria, porque tuyo es el reino y el poder. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tus bendiciones, por permitirnos saborear tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, en esta tarde
quiero, antes de tomar nuestras preguntas razonables que daremos respuesta con la Biblia abierta, agradecer a Dios. El domingo pasado tuvimos un programa de media hora porque estuvimos en la necesidad de también nosotros orar por Colombia, orar por nuestra nación, como lo hicimos en el día de ayer. Fue bastante difícil, fue un tiempo pesado y bueno, gloria a Dios que vimos triunfar a nuestra selección. No ganó el campeonato, pero vimos una selección muy aguerrida, muy capaz y con el triunfo. Así que para nosotros fue una victoria. Que Dios bendiga a cada colombiano, que Dios bendiga nuestra nación. Y estuvimos nosotros también entonces con media hora de programa. Hoy vamos con nuestro programa completo y quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7. En este evangelio hay una historia interesante y es un lugar extraño porque es una ciudad llamada Naín. Estuve viendo y esta ciudad no tanto me interesé en su ubicación geográfica porque existió, posiblemente usted la pueda ubicar en un mapa bíblico. Esta ciudad fue real, pero me llamó la atención que el nombre Naín traduce lugar agradable, lugar bueno, de buen encuentro. Pues en esa ciudad agradable, en ese lugar de buen pronóstico, de buenos resultados, en ese buen encuentro, parecía que había una desgracia. Excusen, había una desgracia. La Biblia dice que había una viuda y esta viuda tenía un hijo y posiblemente me atrevo a imaginarme, ella había hecho planes con su hijo. Posiblemente su hijo, permítame pensar que era una persona adulta según el texto bíblico. Permítame creer que era un hijo muy responsable, que tal vez ella ponía ese hijo en las manos de Dios, pero la desgracia la visitó. Su hijo murió. Ahora ella va hacia el cementerio con una cantidad de personas que están angustiadas y llorando. Y tal vez algunos sinceramente, otros tal vez pensando qué tan mal había sido ella, por qué merecía ese castigo. Tal vez ella misma pensando, Dios, ¿por qué me castigó? ¿Por qué tengo este problema? Pero sabe, esa ciudad llamada agradable, sitio de bendición, lugar bueno, realmente en medio de la desgracia fue el lugar agradable para esta mujer. Jesús pasó por ese lugar. Jesús se acercó. Sabe, a diferencia de nosotros, que pensamos humanamente que estar en una crisis, en una situación es el sinónimo, es la imagen de que Dios está lejos de nosotros. Dios se acerca a nosotros en medio de la desgracia, en medio de la circunstancia difícil, en medio de la necesidad, en medio del pecado. Pero quiero decirle, mi amado hermano, hermana en la fe, querido amigo que me escucha, no quiere decir que usted tiene que estar en el pecado, que usted tiene que estar en la desgracia para que Dios se acerque a usted.
Lo que quiere decir la Biblia es, y lo dice claramente, es que si estando muertos en nuestros pecados, Él dio su vida por nosotros, mucho más ahora que lo conocemos, que lo invocamos, Él está con nosotros. Quiere decir la palabra de Dios que si en las dificultades Él se acerca a nosotros, cuando las cosas están bien, cuando vemos su protección, cuando vemos su ayuda, mucho más tenemos que tener la certeza de que Él está con nosotros. Como personas, hombres y mujeres agradecidos a Dios, tenemos que reconocer con confianza que Él es real, que su palabra se cumple. Hebreos 11:6 asegura que Él es real y que Él recompensa a los que lo buscan. Leamos la historia, dice en Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Noten la acción. Jesús se acercó a ella, se compadeció y le dijo: no llores. Pero no se lo dijo como lo hacemos nosotros: no llore, sin poder hacer nada. Le dijo: no llores, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como Él es Dios, yo no sé si este joven los pudo conocer, yo no sé si ella lo conocía, pero como Él es Dios, por encima de las situaciones, usó su poder y dijo: paren ese féretro. La gente que iba con el féretro paró. Iban hacia el lugar donde ya en forma definitiva, por más que pudieran hacer ellos, no podían más que ir hasta allí, al cementerio. Pero Jesús les dijo: paren, nosotros tenemos que oír esa voz. Tenemos que parar de permitir la angustia, de estar en el desconsuelo. Tenemos que parar de decirle en cierta forma: Señor, haz algo, para decirle: Espíritu Santo, permíteme tomar la palabra y creer que Él está en esta hora interesado en mí y que Él tiene el poder. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que le hay y que recompensa a los que le buscan. Que entonces nuestro dolor, nuestro lamento se cambie en la expectativa, en la convicción, en la seguridad. Dios va a intervenir. Dios va a hacer algo. Los que llevaban ese féretro hicieron caso de Jesús. Pararon. Ellos tal vez no se imaginaban. Tal vez parecía un atrevimiento de él. A ella le dijo: no llores. Creo que esas palabras de él fueron un bálsamo, permítame decirlo, extraño, porque ya no fue como tantos le habían palmeteado el hombro, le habían dicho con una cara de tristeza: lo siento, qué pesar, trate de no llorar. Él le dijo: no llores, y esa palabra penetró en su corazón y ella sintió que algo extraordinario iba a suceder. Él dice: paren el féretro, y sencillamente dice la escritura: acercándose, tocó el féretro,
Y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ordenó sobre este joven que se levantara, y todo el universo a obedecer la palabra de Jesús. Me imagino el alma regresando al cuerpo, me imagino los espíritus de muerte huyendo y la vida volviendo a este joven. Y entonces dice: se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Que el Dios del cielo se acerque a ti. Que el Dios del cielo te permita en esta hora tener una convicción, una certeza, que si vas en ese camino de la tristeza, de la depresión, de la amargura, escuches la voz de Él que se compadece, que tiene misericordia, que se acerca a ti y te dice: no llores. Te dice: no vayas más por ese camino, detente, y tú permitas que su poder venga ahora y toque tus circunstancias, y toque tu situación, y toque tu vida, y te dé ese toque de poder y de vida abundante. Te invito en esta hora a orar conmigo. Di conmigo: soberano Señor, en esta tarde preciosa, yo reconozco que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Perdóname, Señor, por permitirme meterme en la angustia, en la desesperanza, en la incertidumbre, en el desvarío, en la insensatez, en la sensación de que estoy solo. Perdóname, Señor. Tú eres una mujer, dile: el permitirme entrar en una desesperación y sentirme sola, porque ahora creo que estás conmigo. Y te pido que extiendas tu mano y toques mis circunstancias, y que mi vida cambie ahora, que mi vida sea tocada, transformada, el cuerpo enfermo sea sanado, las ataduras del alcohol, las ataduras de la droga, de la vida violenta, se rompan ahora y venga esa libertad con que tú nos has hecho libres. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Levante su mano y dígale: Dios, recibo en esta tarde un milagro tuyo en mi vida, porque este tiempo de desesperanza y de angustia es el tiempo de la gracia, es también el tiempo de la bendición de Dios del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, nos gustaría poder ayudarte en la vida espiritual. Comunícate al WhatsApp 315-458-9562 y compártenos tu testimonio y tu decisión de seguir al Señor Jesucristo. Bueno, continuaremos ahora con la parte segunda de nuestro programa, Biblia Abierta, respuestas a las preguntas razonables con la Biblia Abierta.
Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, por favor. Queremos saber cuáles son las preguntas razonables para este agradable tiempo. Buenas noches para todos. La primera pregunta a nuestro programa, Preguntas Razonables, es la siguiente. Sí. Es la siguiente. Dice, digamos, cuando una persona muere y dona sus órganos, ¿entra al cielo sin ellos? Bueno, yo quiero contestar a esta pregunta, quiero creer que es una pregunta muy sincera, pero quiero contestar a esta pregunta con varios textos bíblicos y que usted lo pueda aplicar. En estos tiempos modernos hay mucha polémica sobre la forma de enterrar a la gente que muere. Y sé que algunos cristianos tendrán su razón en el corazón, en el alma, para creer que la cremación no es correcta, pero creo que hay que volver a la sencillez de la palabra. A Jesús lo estaban cuestionando por algo. No eran personas con la inquietud que puede tener quien hace esta pregunta. Querían cuestionar a Jesús. Y entonces le hacían una pregunta que tenía que ver con el divorcio. Y él responde a esta pregunta diciendo sencillamente, ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que hay dos cosas que nosotros tenemos que reconocer. Primero, el poder de Dios. Pero segundo y muy fuerte para nosotros, lo que digan las escrituras con relación a un tema. Alguien dijo alguna vez, si Jesucristo dio su sangre por nosotros, si Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros dolores y enfermedades, es cuestión de conciencia, pero qué mejor beneficio que alguien pueda dar uno de sus órganos, pueda dar su sangre para salvar a otra persona. Yo sé que hay personas que piensan muy diferente, pero si Jesús lo hizo, si Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros dolores y enfermedades y sufrió por nuestra paz y por su llaga hemos sido nosotros sanados y su sangre preciosa nos ha limpiado del pecado, será una bendición que un órgano mío o de un familiar mío, no porque yo le imponga, sino porque sea su voluntad, sirva para la vida buena de otra persona. Pero miremos este texto. Ya la respuesta bíblica en Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, es uno de los textos que nos habla de la resurrección. Y me parece interesante en este tópico mirar lo que dice el capítulo 15, algunos de los apartes de Primera de Corintios capítulo 15. Y voy a mirar en primer lugar el versículo 35. Usted puede leer todo el capítulo con calma y el versículo 35 dice sencillamente, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta que da el Espíritu es necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El versículo 42 empieza por decir, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y en el último versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, interesante todo lo que sigue diciendo la Biblia, pero nos está diciendo que hay una transformación, que el cuerpo que resucita no es el mismo que muere, que esto incorruptible se vestirá de incorrupción. No es plenamente una revelación de la Escritura, pero la mayoría de cristianos estamos convencidos, y algunos lo corroboran con las visiones. Toda persona que haya tenido visión de un familiar en lo cristiano, no esas visiones de terror, de huesos macabros, de figuras espantosas, no, que lo que yo he visto, las visiones de muertos en Cristo, es una persona rejuvenecida, con una piel hermosa, con unos ojos radiantes, con una transformación. No hay en plenitud una escritura más que este texto y otro que voy a leer, que nos dice que seremos transformados. Si la Biblia dice que seremos transformados, yo no puedo creer que entro al reino de los cielos sin un pie y voy a resucitar exactamente sin ese pie. Y más si ha sido un acto de amor, que he donado un riñón. No estoy haciendo apología, cada uno tiene su libertad. He donado el corazón, entonces voy a entrar sin el corazón, sin el riñón al cielo. No puedo ignorar las Escrituras ni el poder de Dios. El otro texto que voy a leer está en Primera de Juan, rectifico, capítulo 3. Mire lo que dice a partir del versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús de Nazaret, para probar su resurrección, le dijo a Tomás el incrédulo: aquí están mis manos, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. Pero lo cierto es que Jesús tuvo un cuerpo transformado con tal gloria que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, por miedo a la religiosidad. Y estando encerrados, Jesús se puso en medio de ellos. Usted ve a Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, no sometido a las reglas de las leyes naturales humanas. Creemos entonces que puede pasar, no que alguien donó el riñón y entonces vas a entrar sin un riñón, sino que puede haber esa transformación y la persona va a tener su cuerpo perfecto, pero con otra dimensión, con otra gloria, un cuerpo transformado semejante a la gloria del Señor, porque lo dice claramente: no sabemos lo que ha de ser.
Yo no puedo decir, ya no habrá riñón, ya no habrá sistema renal, ya no habrá hígado, ya no habrá... Lo que sé por la palabra de Dios es que habrá un amor de Dios en nuestro corazón y ya seremos, como dice la Escritura, sin esa dependencia de el hombre o de la mujer, porque seremos como los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. Se habrá perdido esa parte carnal, material, pero habrá una inmensidad del amor. Todo esto es muy difícil para el que ignora las Escrituras y el poder de Dios. Así que yo te digo, lo más seguro es que la persona tendrá un cuerpo completo, pero un cuerpo igual a la semejanza de la gloria del Señor. Porque repito lo que dice Tercera de Juan, no sabemos lo que hemos de ser, pero seremos semejantes a Él, le veremos como Él nos ve ahora, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Que Dios te dé el deleite de tomar esta palabra y estar seguro, segura en Él. Bendiciones. La segunda pregunta dice así: ¿cómo volverme fiel con los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo volverme fiel con los diezmos y las ofrendas? Bueno, yo he visto tantos métodos y tantas maneras, y seguramente que algunas son grotescas, algunas son fantasiosas, permiten el abuso, pero tomaría sencillamente una frase: ¿cómo ser fiel en los diezmos y ofrendas? Decidiéndolo y haciéndolo. Y solamente voy a usar un texto bíblico. El apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto, que es una de las iglesias más llena de las obras del Espíritu Santo, más plena en los dones y en las manifestaciones del Espíritu, pero también una de las iglesias más llena de carnalidad. Él encontró que algunos decían, el apóstol nos obliga, así que la idea de que los pastores obligan no es nueva. Algunos decían, él nos exige, pero él en 2 de Corintios, en el capítulo 8, y precisamente en el versículo 8 dice esto: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Lo primero que él nos llama la atención es a recordar, a reconocer que si nosotros somos fieles y generosos, primero lo fue el Señor Jesucristo. Y él dice, y seguramente que tiene que ver con lo espiritual, pero también con lo material, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en él. De este pensamiento es donde sale la expresión bíblica que la vemos cada vez en la palabra: es más bienaventurado dar que recibir. Es una bendición dar, no es una obligación. Entonces viene la segunda parte. En esto doy mi consejo, versículo 10, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Siempre pensé, ¿por qué está como esta redundancia? Comenzasteis antes a no solo hacerlo,
sino también a quererlo desde el año pasado. Porque es posible que alguien lo haga, pero lo haga contrario a quererlo hacer, a regañadientes, porque hay que cumplir. Entonces él dice, no, empiecen a hacerlo, primero queriéndolo, y luego, entonces, dice el versículo 11, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí está el secreto. Hay que quererlo. Hay que convencerse que es una bendición. Yo admiro a esa gente que creyendo que es una estafa, que tenemos que decirlo con claridad. Si alguien no lo quiere hacer, no cree que es de Dios, entonces ¿qué cree? Que el pastor es un avivato y que lo está estafando. Lo admiro, porque usted creyendo que es una estafa, de vez en cuando da cualquier cosa. No es una bendición. Debe de primero creer que Jesús se dio por nosotros, que es una bendición. Debe de quererlo, debe de orar al Espíritu Santo. Yo quiero hacerlo. Tomo la decisión. Y entonces seguramente hay un valle, hay muchos que están 5 años, 10 años, 20 años diciendo en su corazón, quiero hacerlo. Pero en el fondo no hay la voluntad dispuesta. ¿Qué dice la Escritura? Dios lo acepta, Dios lo reconoce según la voluntad dispuesta y según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Él que es el que nos ha bendecido, Él que es el que sabe qué bendiciones tiene para nosotros, Él es el que asegura la palabra, da semilla al que siembra y pan al que come. Así que Él no me dice, como dicen los críticos, los murmuradores, los querellosos, tiene que trabajar y darlo todo. Él dice, a usted le doy pan para comer y le doy semilla para sembrar. Y Él no dice, será más bendecido entre más de, dice, de conforme, en otro texto bíblico dice, cada uno según Dios lo haya prosperado, y aquí nos dice, según la voluntad dispuesta. Así que esta personita, hombre o mujer, yo le digo, jamás lo vas a lograr si no lo decides. Toma la decisión de mirar a Jesucristo, de mirar como la Biblia dice que Él se despojó, siendo rico se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos en Él. Él es el de la bendición, de es más bienaventurado dar que recibir. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Pero dice claramente, cada uno de como dispuso en su corazón, dice otro texto, no por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claro, uno ya se imagina una persona que está convencida que Dios lo dio todo por ella, que Dios le da un medio, una manera de traer bendición en la economía, y que sabe que eso de que lo da todo no es cierto, porque Él le da pan para comer y semilla para sembrar. Y los cristianos lo hacemos mínimo. Los cristianos regulares lo hacemos mínimo. Los cristianos que se van a la excelencia lo hacen máximo. Los cristianos que se van a lo escaso dicen, yo doy mi diezmo y a veces doy una pequeña ofrenda. Los cristianos que se van a lo máximo dicen, este es el diezmo, pero voy a dar una ofrenda superior. Y hemos oído testimonios. El testimonio más común es del creador
Colgate, un hombre de Dios que comenzó a dar el diezmo. Pero luego él fue tan bendecido que dijo, Señor, yo no voy a dar el diezmo, voy a dar el 20%. Y luego dijo, no voy a dar el 20%, quiero sostener misioneros y obreros que le sirvan a Dios, voy a dar el 50%. Y sus empresas comenzaron a prosperar. Nosotros los cristianos de este tiempo tenemos que poner el corazón en Dios, porque a veces queremos dar y que se venga la bendición sobreabundante. Pero si usted recibe, y la Biblia lo dice, que Él a todos nos da pan para comer y semilla para sembrar, y usted es alguien que queriendo ser fiel, siempre se come la semilla, mi amado, mi amada, ¿cuándo se va a romper ese ciclo? Cuando usted lo decida. Así que mi oración porque Dios te bendiga, mi oración porque jamás lo hagas por necesidad, porque descubras la bendición que hay en descubrir que es más bienaventurado dar que recibir. Espero haber contestado tu pregunta. Dios te bendiga y un abrazo. La tercera pregunta dice así: ¿de dónde se tomó el modelo de la oración de fe? Quiere decir, ¿en qué parte de la Biblia está? Bueno, la oración de fe no está exactamente en un texto de la Biblia, pero es un desarrollo de todo lo que hicieron los antiguos. Jesús directamente, ¿recuerdan ese hombre ciego que él sanó? ¿Recuerdan que lo expulsaron y Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque lo echaron de la sinagoga y él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, Señor, ¿quién es? Y dijo, yo soy. Y la Biblia dice que lo adoró. Siempre Jesús llamaba a la gente a una decisión para reconocerlo a él como el Mesías y el Salvador. La gente hacía una decisión pública. Ahora miremos lo que dice Romanos capítulo 10. De aquí lo sacamos. Romanos capítulo 10. Algunos en este tiempo moderno lo minimizan, otros lo anulan, pero está escrito. Romanos capítulo 10 a partir del versículo 8. Leamos con mucha atención. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está el ciclo completo. Dice que tiene que haber una persona que haya sido enviada por Dios, que lleve la predicación del Evangelio y la lleva para que la persona pueda creer, porque si no oye, no puede creer, pero si cree, debe de invocar, o sea, debe con su boca reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces te puedo decir, no hay exactamente una escritura
que diga la oración de fe es esta, pero sí está esta escritura. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A través de los tiempos, las iglesias cristianas, tomando esta palabra, es que hemos hecho el propósito de predicar, de permitir que la gente decida creer, y si decide creer, ayudarle a que tome la decisión de con su boca confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que tenemos esta base bíblica y es como lo dice la Escritura. Alguien predica, tiene que conocer a Jesús. Alguien escucha, puede decidir creer o puede decidir rechazar, pero nuestro propósito es que decida creer, y si decide creer, entonces tiene que atreverse a invocar, a decir con su boca. De ahí nace la oración de fe. Te invito a hacerla en esta tarde. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. He oído tu palabra. Creo que diste tu vida por mí. Creo que tu sangre preciosa tiene el poder para perdonarme, para limpiarme de todo pecado. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Que esta oración que tú hiciste, si la repetiste, te afirme como alguien que cumple los principios de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice literalmente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Recuerda, se cree en el corazón porque se oye, pero se cree en el corazón y se confirma o se completa confesando con la boca, invocando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el origen de la oración de fe. Dios te bendiga. Espero haber contestado la pregunta. Otra pregunta. Bueno, estamos muy agradecidos a Dios. Hemos llegado al final de nuestro programa y damos muchas gracias a Dios por cada persona que nos escucha. Damos gracias a Dios por los que nos escuchan en el exterior, por los que están en otra nación, por los que están en otro departamento. Queremos ser una bendición. Compártanos su testimonio, manifiéstenos su audiencia, será algo que nos estimule. Si este programa es útil, es bendición para usted, compártalo a través de las redes. Recuerde que queda en esta página del Face ICC Armenia El Shaddai, pero también lo pasamos al YouTube con el mismo nombre, ICC Armenia El Shaddai. Allí lo encontrará y usted podrá compartirlo. Suscríbase a la página del YouTube porque es necesario que se suscriba para que pueda ver, para que pueda saber cuando subimos otro programa. Y recuerde, mi amable oyente, mañana, mediante el favor de Dios, estaremos en Sul de Maida Radio 106.9 FM a las 5 de la mañana, 5 a 6, con nuestro programa La Hora de Poder. Un abrazo, Dios del cielo.
llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz.